FM 89.1, Radio Universidad. Y allí nos vamos a la Universidad Nacional de Entre Ríos para charlar con el coordinador de arte de Radio UNER, el señor Pablo Moregui, el perro, que ya lo tenemos del otro lado. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, por charlar aquí en Aulas Argentinas. Gabriel, Andrea, te saludamos. Hola Gabriel, hola Andrea. No, todo bien, por favor. Gracias por comunicarse. ¿Cómo andan? Muy bien, a pesar de estos nuevos momentos difíciles de pandemia, quedándonos en casa, cuidándonos, y que esta virtualidad nos une un poquito más, ¿no? Esta nueva vida. Pero bueno, por suerte la virtualidad nos permite todavía estar en contacto. Y para hablar de radio, que además es otro de los dispositivos que nos ha permitido estar en contacto, así que un gusto. Y es por eso el trabajo, ¿no?, que se viene a dar ahora a través de Aruna, en el marco también de un aniversario importante como es el Día de la Radio Universitaria Latinoamericana, esta convocatoria de radio universitaria en pandemia, ¿no? Un lindo trabajo que tienen por delante ustedes como comité evaluador de lo que será estas proyecciones que que ya van a ir empezando a llegar, ¿no? Estos archivos radiales de trabajos sobre todo de lo que se puede explayar uno en pandemia, estando en casa, pero tratando de descubrir otro mundo. Sí, otro mundo más, ¿viste? Porque da la sensación de que el primer mundo, ese que conocíamos, se transformó en otro y ahora parece que van a venir otros nuevos. Es intrigante. La verdad que sí, a mí me hizo muy feliz, me puso muy contento que me convoquen para integrar este grupo de evaluadores, que en algún punto vamos a prestar escucha para entre todos descubrir esta nueva noción del podcast. Es cierto también que la fecha es interesante, Gaby, como decías, esto del Día de la Radio Universitaria Latinoamericana nos toca muy de cerca por el aniversario de la radio de la Universidad Nacional de La Plata y en ese sentido, vos sabés que hoy pensaba antes de charlar con ustedes, hay una suerte de paradoja, porque el podcast, que es este formato que ahora ha cobrado tanta vigencia, más allá de la discusión si el podcast es radio o no y todo eso que existen posturas, es interesante ver cómo incluso el más moderno de los formatos le pide la receta a la abuela, ¿no? En algún punto, digamos, la radio, que es ese medio por el cual estamos comunicándonos y por el cual podemos imaginar cosas que incluso no tenemos enfrente, sigue siendo en términos de imágenes mentales, de difusión de contenidos, sigue siendo el diamante de una serie de otros formatos que hoy por hoy cobran tanta vigencia. Uno de ellos es el podcast y poder poner en ejercicio ahora las distintas metodologías creativas de índole periodística que tengamos para poner a disposición toda esa información de un formato como el podcast me parece interesante y por eso, bueno, te decía que agradezco la convocatoria por parte de la gente de la Asociación de Radios Universitarias. Máxime si tenemos en cuenta además que estas 60 radios universitarias que están distribuidas por todo el país, no sé qué opinan ustedes, pero cómo se ha en algún punto, no solo a través de los podcasts que sirvieron desde casa para hacer contenidos que luego fueron programas de nuestras grillas de programación, cómo ha servido también para darnos cuenta de que, bueno, caramba, esto de la conexión no es universal, que hay lugares donde todavía se llega por aire, que esa comunicación desde el aire significa tanto para esas personas que viven en ese lugar y que todavía no tienen la exacta conexión, además de haberse traslucido algunas desigualdades, ¿no? La radio nos ha mostrado, nos ha echado luz sobre asuntos más que interesantes y en este caso a través del podcast podemos llegar a pensar también, ¿no? Pablo, teniendo en cuenta que la convocatoria es a partir de o hasta el 5 de mayo, y teniendo en cuenta esto que vos decías, de que las universidades, hay algunas que ya venían trabajando, ¿no? Algunas radios universitarias, en algunos contenidos, y tienen como un poco más aceitado todo, pero hay otras que no, y que recién en el marco de la pandemia
empezaron a reconvertirse y a buscar esas herramientas. ¿Qué les podrías recomendar? Mirá, vos sabés que respecto de esto, Andrea, creo que cada radio tiene su realidad específica, ¿no? Me ha tocado escuchar podcasts de otras radios que tienen una artística, que tienen un gran contenido, una edición, y otras que quizás por ahí uno trata de hacer con un buen contenido, pero no tanta herramientas tecnológicas en la edición, ¿no? Claro, sí. Mirá, vos sabés que sí, además de esa realidad específica de cada una de las radios universitarias, diría que eso que uno tiene al alcance como herramientas también suelen ser, digamos, generadores de temáticas para los podcasts. Vos sabés que nosotros siempre hablamos acá con los estudiantes de la universidad también de una suerte de fórmula del pienso, luego edito. Hablábamos con el querido Drupi Rizzo Patrón también en algún momento, cuando brindábamos algunos cursos, del pienso, luego edito. Sin embargo, hay muchos elementos que están en la radio, que han sido contenidos con los que nos fuimos encontrando, digamos, en este rato, que pueden ser la materia prima de una cantidad de temáticas entre las cuales puede estar Radio en Pandemia para el podcast. Es decir, que a veces nosotros hablamos con los estudiantes, las propias temáticas o el recorrido de esa temática está planteado desde eso con lo que uno cuenta, ¿no? Todas los elementos encarpetados por los que quizá todas las radios universitarias desde el comienzo de la pandemia hasta ahora se han hecho de ese archivo. También creo que es una buena oportunidad por apuntar a esto que muy interesantemente llamás tips para ver qué puede hacerse en el ámbito de los podcasts. Es el asunto de una gran oportunidad, se me ocurre, para además de toda la información de tipo periodística, toda la información con la que se va a contar para los contenidos de orden informativo, también es la posibilidad para dejar de imaginar personas con auriculares, ¿no? El podcast creo que también nos trae aquí elementos que tienen que ver con los efectos sonoros, algunos fondos musicales que por ahí puedan tornarse algo más voladores para levantarnos un toque del piso y ver desde otros géneros también cómo hacer para no solo estar imaginando el dato duro específico que nos haya traído la pandemia, sino también para ir a instancias más humanas, internas, espirituales, que tengan que ver con lo que ha producido este medio en la pandemia también. Si hay un medio volador, es la radio. Y creo que al pensarla también como una compañía, digamos, como ese artefacto que parte de un lugar tan entrañable, creo que también, digamos, hay ahí bastante para pensarnos en pandemia respecto de no solo el dispositivo radio, sino la radio en sí, lo que nos significa como medio de comunicación. A nosotros en este tiempo donde tuvimos que acostumbrarnos en algunos casos a estar más solos, ¿no? Tratar con nuestra propia soledad, hacernos amigos, y ahí la radio darnos una mano de vez en cuando, ¿no? Como generador de emociones, de ideas. Creo que también hay varios puntos más allá de lo estrictamente informativo en pandemia que tienen que ver con la radio. Y quizá la radio universitaria, me animo a decir, nos deje un poco más cerca de eso al no tener intereses comerciales tan duros y específicos como otras radios que en pandemia tuvieron que seguir informando al palo. Bueno, ya sabemos sus corrientes. Pero digo, la radio universitaria acaso tenga ese beneficio, el de poder pensarse desde un lugar, diría, más humano, ¿no? De sensaciones humanas también para tanto. Exacto, Pablo. Vos como uno de los 6 miembros del comité evaluador, hace un ratito lo estamos charlando también con Gustavo Bulla, que es miembro de la Defensoría del Público, que nos daba también los panoramas distintos, ¿no? de lo que es también el tema de la ley de medios, de cómo se ve influir la influencia en cada provincia y el tratamiento de los medios. Y nosotros como radios universitarias, bien lo remarcabas, tenemos esa libertad, ¿no? De no ser comerciales.
además, bueno, de poder, no sé cómo lo han vivido ustedes, pero digamos en cada lugar, si bien hay una realidad específica, quiero insistir con esto de los comportamientos entre seres humanos como nuevos bichos que somos, digamos, ¿no? Hemos tenido aquí, pensándonos hasta como organismo, mucho más tiempo para poder pensarnos, reflexionar. Esto si lo hubiéramos contado hace un tiempo atrás, incluso con formato de podcast, lo tendríamos que haber inscrito entre la literatura fantástica. Era prácticamente imposible creer que este acontecimiento, me refiero específicamente al de la pandemia, hubiera podido suceder. Sin embargo, es tan real como que hoy estamos por hacer un podcast que habla justamente de la radio, en este dilema, ¿no? Nos ha cambiado las maneras de comunicarnos como seres humanos, de relacionarnos. Y me parece que la radio, insisto, como medio de comunicación, que tiene una temperatura, que está mucho más cercana a la cálida que a la fría, que tiene un contacto interno, subjetivo, muy personal a la hora de ser oyente de ese medio de comunicación, creo que abre un montón de ventanas para tratar la temática radio en pandemia, y creo que la alternativa de poder hacerlo desde las radios universitarias, poder participar desde ellas en este formato, es una interesante aventura que ojalá podamos aprovechar. Y bueno, insisto, estoy como es ansioso por escuchar los trabajos. Seguramente en las próximas semanas, Pablo, charlaremos de cómo ha sido, ¿no? Esa reproducción de los trabajos, ese análisis que han hecho ustedes. Y bueno, a trabajar y a nuevamente reiterar la convocatoria a través de Aruna. Ya se está difundiendo en varias páginas también universitarias y, por supuesto, Aulas Argentinas no es la excepción. Así que, Pablo, nuevamente invitamos a todos los oyentes que están del otro lado, miembros de radios universitarias, ¿no? Por supuesto, que se sumen. Exacto, bueno, sí. Gracias, Gabriel, gracias, Andrea. Invitamos a todos. Nosotros, desde aquí, insisto, hemos tenido la fortuna de ser invitados por la gente de la Asociación de Radios Universitarias para un episodio, creo, importante, que es de poder participar de este segmento que nos va a permitir, a través de la temática radio en pandemia, comunicarnos nuevamente entre nosotros. Hay que decir también que estos trabajos van a ser difundidos por las emisoras, por todas las emisoras universitarias de todo nuestro país, que son más de 60, y que creo que es una linda oportunidad también para seguir comunicados entre nosotros, para conservar esta red de radios universitarias aquí en Argentina, que tiene también resonancia en Latinoamérica, en Iberoamérica. Creo que es una nueva excusa también para, en este nuevo tiempo, seguir comunicados, seguir entrelazados, agarrados de las manos para sobrellevar esta pandemia y tratarla como tema específico y central de nuestros podcasts. Muchas gracias de nuevo por la convocatoria, y muchas gracias por esta entrevista. Un fuerte abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Allí pasaba Pablo Morelli, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos. Él es coordinador de arte de la Radio UNER. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.